Pues Y- ahí, más abajo de su barrio, sí, ahí en la vivienda esa que están haciendo obra, Sí. hay un contenedor donde están tirando muchas cosas. Claro. Tiran muebles, tiran muchos cacharros y muchas cosas que están muy bien. A veces se tiran cosas que están casi nuevas. A mí me dan muchas ganas de ponerme a rebuscar, pero no lo he hecho porque luego mi madre me iba a regañar si me he metido en la basura. Cantidad de cosas se Pero queman claro, y ¿y sabe qué? se tiran. Cuando he vuelto del colegio, pues había unos chicos así más grandes y estaban recogiendo cosas de ese contenedor y las Ah. estaban cargando en una furgoneta. ¿Eso está Muy bien? bien. ¿O eso es robar? ¿Cómo robar? No, No, hombre, ¿cómo va a ser robar? no sé, como lo Vamos a estaban ver, cogiendo, ¿qué es un robo? pues que le quitas a uno una cosa que es suya. Claro, pero en este caso, Ah, el eran dueño... cosas que han tirado. Ajá, entonces el dueño lo tira. Ah, Si lo tira, es que ya no lo quiere. entonces se puede llevar a casa de aunque no has robado. Se convierte en basura y la Ah. basura, pues no hay ningún delito con Y yo llevarse que lo estaba que es pensando, a basura. lo mejor están robando. No, porque tampoco es del dueño que recoge la basura. La basura es basura, ¿verdad? Entonces ahí no hay ningún robo. Anda, y a lo mejor lo que han recogido a lo mejor es para regalárselo a otro y hacen una obra buena. No lo sabemos, porque tú no puedes saber qué es lo que están haciendo esos niños con lo que recogen. A lo mejor lo recogen para ellos y No luego eran niños, eran gastárselo. chicos más grandes porque Bueno. conducían ya una furgoneta. Bueno, pues entonces no sabes tú si esos jóvenes que lo cogían para ellos o para otros o para qué. Para hacer negocios, si hacían negocio es un negocio lícito, ¿verdad? Después, que se lo gasten en vino o en limosnas o en lo que sea, yo ya no lo sé. Pero vamos, robar no es No es robar. robar, no. Y luego hay que tener cuidado en el juicio. Sí, no tengo que juzgar. No tienes que juzgar porque claro, hay muchas personas que no tienen ninguna posibilidad de trabajar y eso se lo llevan y con su esfuerzo lo Como el señor cepillan, ese que lo recoge limpian. cajas de cartón, iba lleno de cajas de cartón. Sí, como Luego ese vende el señor, cartón. como ese señor. Y tanta gente, hay gente que se ha convertido en un verdadero mendigo y un verdadero trapero. ¿Trapero? Sí, un ¿Por trapero. qué? ¿Porque vende trapos? No, el trapero es la persona que recoge de todo, de cosas de basura y tal, le llaman traperos, ¿verdad? Persona que recoge trapos, ¿eh? Pero vamos, en vez de trapos, pues cogen otra cosa. Pero hay algunos traperos que han sido famosos, ¿Sí? muy famosos. ¿Como Sí. quién? ¿Usted conoce alguno? El abate, le llamaban el abbé Pierre. El Era- abbé Pierre. El abbé Pierre, abate. Abad significa el equivalente a padre, el padre Pierre, el padre sacerdote. Era un sacerdote. ¿Y ese recogía cosas de la basura? Sí, fíjate que sí. ¿Y para qué? ¿Para venderlas? Pues probablemente algunas cosas las vendería, pero pero para hacer el bien, ya verás. Ah. Después de la Segunda Guerra Mundial, Ah, sí, esa es la guerra que me ha contado tantas veces. Sí. que después, cuando pasó la guerra, mucha gente tenía hambre o no tenía casa. bien, exacto, te lo conoces bien, ya Me lo ha te contado lo muchas vas veces, aprendiendo, sí. Entonces, había mucha gente que estaba, como ya te expliqué en otra ocasión, en una situación de indigencia. Indigencia, eso no me acuerdo de lo que era. Indigencia. Indigente es que no tiene ni para comer, ni para sí. calzarse, Sí. ni para vestirse, O sea, que estaban ni para pobres. calentarse. Exacto. Es un indigente, es una persona pobre. Y había muchos pobres, porque cuando viene una guerra es terrible, todo se descoyunta, todas las cosas que ¿Y funcionan entonces dejan de qué hizo este funcionar. padre Pierre ese? Y entonces el padre Pierre se dio cuenta de que había muchas familias pasando hambre, pero muchas. Era una sociedad, pues, y con muchas necesidades. Y entonces él se le ocurrió una cosa, ¿Qué? pues fue pidiendo de puerta en puerta Ay, si no le sobraría. La sociedad estaba muy empobrecida, todo el mundo, Sí. pero como siempre hay
pobres. Entonces a lo mejor se fue a los que tenían un poco más. Eso es, se fue a los que tenían un poco más y a uno les pedía un par de zapatos, a otro, vamos, pedía de todo. Todo lo que hubiera era bueno, hasta una bombilla. Que estuviera una bombilla eléctrica. Todo le servía, todo lo que le dieran le servía. Todo lo servía. Y entonces él se dedicó a coger eso, se lo llevaba y luego se iba a las personas pobres y le iba repartiendo todo lo que tenía. Entonces es como, bueno, luego se lo cuento. Había unos chicos jóvenes que se fijaron en él y digo, ay, vamos a ver este tío. Y le asaltaron y le quitaron todo. No. Le observaron para ver qué es lo que estaba haciendo. Y él le informó, pues hago esto y esto y por esta razón. Se lo doy a los pobres. Y por esta y se lo dio a los pobres. Era como un buen samaritano. Como un buen samaritano. Sí, porque... eso es lo que nos contó también del Evangelio. Claro, el Abbé Pierre fue como un buen samaritano. Vio que había una gran necesidad, vio que había gente pobre que sufría y fue a socorrer. Él no tenía, pues iba a pedir a los que tenían un poquito más para dárselo a esa gente. Él vivía como un rico. Y él vivía pobrísimamente. También vivía como los pobres. Pobrísimamente. Tanto es que se impresionaron estos chicos y se juntaron con él para hacer... O sea que al verle a él pobre, dijeron, pues queremos ser como tú. Y querían ser ayudarle. Buenos como él, ¿ves? Buenos samaritanos. Eso es. Y entonces se juntaron chicos alrededor de él y fíjate, al principio iban pidiendo los donativos de casa en casa, pero se le ocurrió otra idea a ellos. ¿Otra? ¿Por qué no cogemos y nos hacemos traperos por amor del Señor? Como se está tirando ya muchas cosas, se tiran a la basura, podemos ir a los cubos de basura a registrar qué es lo que vale todavía, y lo reparamos nosotros en nuestra casa y lo damos. Y lo que no vale, lo cogemos y luego lo vendemos. Por ejemplo, los papeles. ¿No les daba vergüenza hacer eso? Porque a mí a lo mejor me daba vergüenza pedir. Claro, ahí está la caridad. La caridad no le da vergüenza para pedir para los pobres. Cuando pides para otros, aunque tengas vergüenza, te la aguantas. Eso es, tienes vergüenza, aguántatelo, porque tú... Y eso le pasaba al padre Pierre. El padre Pierre lo hizo. Y fíjate, ahora están extendidos por todo el mundo y son conocidos como... Al principio se llamaban los traperos de Emaús. Traperos de Emaús. De Emaús, sí. Y ahora le llaman simplemente Emaús. El movimiento de Emaús. Yo he conocido. ¿Sí? He estado en Austria. ¿Ha sido usted trapero? No, yo no he sido trapero. Vamos, si me hubiera sido mi vocación y Dios me hubiera llamado a ser trapero, pues hubiera sido. Pero no soy trapero. Pero yo estuve en Austria en un centro de Emaús, ¿sabes? ¿Y qué hacían allí? ¿Se metían en los cubos de basura? No, allí estuvimos comiendo con unos vagabundos, con personas así que tenían... Si tú los ves, dices, ¡ay, qué pinta tiene, qué facha tiene esta persona! Así, la facha en la cara, ¿no? ¿Qué cara tiene? Más rara, o sea, de dentado. Que a lo mejor sales corriendo si los ves. Bueno, yo no creo que salga corriendo, pero así de mala catadura y tal. Y eran personas acogidas allí. Había un señor al frente de aquello, que era un seglar. ¿Y ese señor sí era trapero? Ese era trapero, sí, pero no pensemos que eran trapero de que él también iba por eso, sino que ya había crecido mucho la obra y aquello eran una serie de edificios y de talleres, tenía talleres de madera, talleres de tal, y entonces... ¿Y ahora qué hacían? ¿Enseñaban cosas a los pobres? A los pobres y a los vagabundos. Eso está muy bien. Y estaba con los pobres y con los vagabundos y tenía una residencia levantada para estos vagabundos y los atendía a él. Y ya estaba con un proyecto que estaba haciendo, tenía un invernadero. ¿Qué es eso? ¿Para pasar el invierno? No, para plantas que son delicadas y que para protegerlas y que den mucha fruta. Que se ve por el campo, que es así como un paraguas grande y están dentro. Eso es. Están dentro las plantas, ya. Es, con plástico así puesto. Sí, me lo contó mi padre una vez, y cuando da el sol se calienta todo dentro. Pues tenía un invernadero allí y estaba haciendo un sistema
para coger toda la basura orgánica, es decir, restos de fruta, de verdura, de peladura de patatas, ¿Y qué hace con eso? de la cáscara de las bananas, y todo eso, para ponerlo allí todo eso que se pudriera y luego utilizarlo como tierra para las plantas y ¿Eso se dar hace de luego comer tierra? y luego dar de comer a los pobres. Ah, Es un hombre... piensan en todo estos ¡Hombre! traperos, ¿eh? Toma, excepcional. qué listos son. ¿Te das cuenta? Sí, yo si se me ocurre alguna idea se lo voy a decir. Sí. ¿De dónde salió todo esto que te estaba yo contando? Porque ¿Por qué? esta mañana fue cuando vi a Ah, estos, a claro. los chicos estos que estaban Ya cargando está. los muebles en la Claro. furgoneta y yo pensé que estaban robando. ¿Ves? Y no solamente nos roban, sino que a lo mejor pueden estar haciendo un bien como Que a lo estos. mejor son buenos samaritanos. Claro. Y yo estaba pensando que estaban robando. Claro, exactamente. Entonces Pero ya no tengo que juzgar. incluso en el caso de que estas personas lo hacen, lo arreglan en su casa y luego lo venden para sacar un provecho, no me parece mal. Si la Porque no han persona- robado. No han porque robado. eso ya no era de nadie. Claro, lo han tirado, ya no es de nadie. Por lo tanto, lo pueden coger. ¿Y este mueble que tiene usted a lo mejor lo cogió también de la basura o no? ¿Este de aquí? Sí. No, este me lo regaló don Eusebio. ¿Así? Me lo regaló de don Eusebio, que ¿Amigo de Eusebio? es un sacerdote que se lo regalaron a él y él no le venía bien. Sí. Y estas y me- jarritas también. ¿Las esa- regalaron es- Eusebio? esto de aquí lo Y hizo esa mi, foto está esto bien, fue salí mi bien madre. ahí. Todas las hacía mi madre. ¿A que sí? Sí, que murió ya. Mi mamá. Y lo otro son recuerdos. Y la foto esa está muy bien, ¿eh? Cada cosa tiene un recuerdo, sí. Claro, esa foto, eres tú. ¿Esa se acuerda cuando me la hizo? Ah, sí, eres tú. Ah, no, ¿eh? ¿Quién eres tú? ¿Ese de ahí o este? El de abajo. El de abajo. Buenas noches, Teo. Buenas noches. Que descanses. Hasta mañana. Cuántas cosas he vivido hoy, en el cole, en casa y otros sitios más. Antes de dormir junto a mi cama voy y las vuelvo a recordar. Si algo hice mal pido perdón a Dios, porque Él me quiere perdonar. Y prometo ser un poquito mejor, pues me pienso esforzar. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias con todo mi ser. Gracias porque oí tu voz cada vez que hice el bien. Y ahora ya con la conciencia tranquila, 3 Ave Marías voy a rezar. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas noches, que me voy a acostar. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, mamá. Buenas noches a la corte celestial. Buenas noches a ti y a todos los que estáis ahí. Niños y niñas, buenas noches y a dormir. Niños y niñas, buenas noches.